Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lola Margarita Alvarado Muñoz, estudiante de la Universidad de Santander, Campus Cúcuta. Y el día de hoy les vengo a hablar de la inteligencia emocional en la crianza de niños y adolescentes. Bueno, y como anteriormente les hablaba, hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional en la crianza de niños y adolescentes. Entonces, como vamos a hablar de inteligencia emocional, es importante que ustedes tengan clara una definición de qué es inteligencia emocional. Y pues resulta que esta es la habilidad de percibir, valorar y expresar las emociones propias y de los demás con la capacidad de gestionarlas para promover una sana convivencia. Pues resulta que en esta época muchos papitos, pues por no generalizar, tienen como la costumbre de mirar desde la parte académica a sus hijos como que tengan las mejores notas, si está en el puesto número 1, los evalúan desde una parte más cognitiva, pero se les olvida que hay otros tipos de inteligencia y entre esos hoy que vamos a hablar de la inteligencia emocional. Bueno, como se pudieron dar cuenta, ahora vamos a hablar de emociones y sentimientos, pues nos damos cuenta que esto es una parte fundamental para lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, definamos bien o entendamos qué es una emoción. Pues resulta que las emociones son un impulso que moviliza a la acción. Son una reacción humana que se produce por la información del mundo externo a través de los sentidos. En la reacción inmediata ante un peligro podría ser. Y cuando ya hablamos ya de los sentimientos, tenemos que, entre tanto, pues son emociones que se vuelven conscientes mediante conexiones de la corteza cerebral, es decir, una emoción se convierte en un estado afectivo. Bueno, ahora vamos a hablar de las emociones diarias, pues resulta que las emociones acompañan al ser humano durante toda su vida. Es más, desde que inicia nuestra vida, desde que nacemos, las emociones nos están acompañando. Esas emociones que le hacemos sentir a nuestros padres el día de nuestro nacimiento, alegría, ansiedad de conocernos. Y pues claro, nosotros todo el día vamos a sentir estas emociones y tenemos que controlarlas. En eso también está nuestra inteligencia emocional, cómo llevar a cabo cada una de las emociones que sintamos alrededor del día. Por ejemplo, alegría de conocer a alguien súper especial que tú querías conocer hace tiempo, rabia de que alguien te incumplió una promesa, o también podemos tener lo que es angustia de me levantaré a tiempo, tengo un examen súper importante, entre otras emociones que podemos sentir en el día. Bueno, y muchos se preguntarán, pero ¿de qué nos sirven las emociones? Pues resulta que son bastante importantes y les voy a enseñar algunos de los puntos a favor que tienen estas. 1. Nos va a alejar de ciertos estímulos nocivos. 2. Nos permite escoger entre varias opciones. 3. Va a desencadenar una respuesta fisiológica que nos pone en alerta ante una amenaza, y también vamos a tener que va a ser de alguna manera nos va a abrir estas vías de comunicación, ya sea por medio físico, gestos, tonos de voz. Entonces te voy a dar un ejemplo. Vamos a tener que el tono de voz, cuando uno está enojado, muchas veces lo aumenta, o cuando estamos tímidos siempre tendemos a disminuir nuestro tono de voz. Eso sería un gran ejemplo en cuanto a la comunicación, ciertas alternativas que nos da esta. Bueno, ahora vamos a hablar de las emociones y la salud, pues resulta que están totalmente ligadas. Resulta que en los últimos años se ha podido identificar el gran impacto que tienen las emociones negativas a lo largo de la vida de los niños y de los adolescentes. Pues resulta que es normal que los niños y los adolescentes tengan estas emociones negativas de una manera moderada, ¿sí? Pero cuando estas emociones negativas van en aumento, y 2, que se mezclen con peleas familiares o maltrato infantil, empeora la situación. Y muchas veces se está viendo en la investigación que esto lleva a adultos, 1, inseguros, 2, tenemos adultos con ansiedad o con aumento de la tensión arterial.
Bueno, ahora vamos a hablar de inteligencia. Y yo sé que muchos de ustedes, cuando yo les hablo de inteligencia, piensan desde la parte cognitiva, aquellos niños que tienen una muy buena memoria, un buen razonamiento, una buena atención, entre otras cosas. Pero no, chicos, vamos a hablar de la inteligencia emocional. Entonces, tenemos que esta va a ser una habilidad de percibir, de valorar, de expresar las emociones propias y de los demás. Imagínense lo importante que es esto desde la parte social, entender los sentimientos de los demás. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas de las habilidades que son necesarias para la inteligencia emocional. Pues resulta que estas no nacen con nosotros y ni llegan a nosotros de la noche a la mañana. Estas son habilidades que nosotros poco a poco vamos construyendo y reconstruyendo mientras vamos fortaleciendo nuestra inteligencia emocional. Entre una de ellas vamos a tener lo que es la gestión de nuestra angustia, pues tenemos que tener claro nuestros pensamientos y no dejarlos nublar por la angustia. También vamos a tener el autocontrol, ese gobierno que nosotros debemos de tener nosotros mismos ante nuestros sentimientos. También vamos a tener lo que es la empatía, que es la capacidad de percibir las emociones de los demás. Vamos a tener lo que es el entusiasmo, que a pesar las cosas estén mal, nosotros tomarlo de la mejor manera. Bueno, ahora hablando de educación emocional, debemos de tener en cuenta que esta educación emocional debe ser permanente y continua. Pues a lo largo de su crecimiento, nuestros niños se van a dar cuenta de ciertas habilidades que tienen. Y nosotros como adultos también tenemos como el deber de educarlos a cómo potencializar estas habilidades. Debemos de tener en cuenta que hace parte de la educación emocional ciertos objetivos, los cuales van a ser aprender a conocer mejor las personas y asimismo aumentar lo que es el umbral de la tolerancia. Vamos a tener que va a evitar ciertas emociones negativas porque sabe lo malo que es para su vida, y ser capaz de automotivarse, que en esos momentos en los que ellos no se encuentren con una buena disposición, ellos sepan cómo manejar la situación. Ya hablando de implementar una educación emocional en la crianza de nuestros niños, debemos de tener en cuenta que estamos criando niños, 1, que no les da miedo de mostrar sus emociones, 2, son personas que controlan sus emociones, 3, estamos viendo que son personas que se colocan en los zapatos del otro. También tenemos que son personas que toman por lo general muy buenas decisiones y no se dejan llevar por sus impulsos. Y bueno, tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de una educación emocional, no solamente les estoy hablando de la crianza, pero tengamos en cuenta que esto más adelante, cuando nuestros niños estén adultos, son ciertas habilidades que les va a ayudar a desempeñarse mejor, ya sea a nivel social o ya sea familiar o educativo, y claramente a nivel laboral. Bueno, y para finalizar, recordemos que las emociones son motores con los que nos movemos. Para mí fue un gusto hablarles hoy de la inteligencia emocional en crianza de niños y adolescentes. Nos vemos hasta la próxima. Besos.